Ya estamos iniciando este espacio de conversación, todo está dispuesto en Face también, así que listo. Gente, muy buenas noches, espero se encuentren súper bien. Yo aquí contenta que varias personas me hicieron como esta consulta días atrás de que qué había pasado con las charlas de los lunes y demás. Y bueno, es que todo lo que ha estado moviéndose en general, la energía, los cambios y demás, me han tenido como también acuerpando mi propio proceso y mi propio camino. Pero bueno, coincidentemente, esta amiga maravillosa que tengo por acá el día de hoy, María Cuña y yo hemos hablado desde el año pasado sobre trabajar o conversar o compartir sobre el tema de la sexualidad y el sexo y todo esto visto también desde la mirada transgeneracional. Entonces, hago toda esta aclaración, bueno, primero que todo porque así como en algún momento conversé con Yolanda Fuentes, que además de ser una tía, es una terapeuta también maravillosa, el día de hoy también traje esta invitada maravillosa, ¿verdad? Entonces, María, que desde su formación y desde su especialización, pues nos comparte algunos aspectos para el día de hoy reflexionar en torno a esto. Así que vamos a hacer un espacio de conversación. Yo, como suele ser, les invito a que puedan colocar cualquier duda o inquietud acá en el chat. Hoy en particular, como María también va a estar, entonces voy a tener chance también de estar revisando las intervenciones en Facebook, entonces para que sepan que también va a tener esta posibilidad por allá. Y nada, de una vez empezamos, María, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Hablemos del transgeneracional, de sexo y sexualidad, a ver a dónde nos lleva esta conversación no planificada. Exacto. No planificada, pues yo sí traigo como algunas ideas base que les quiero compartir y de hecho voy a permitirme compartir pantalla. Solo Dale. dos diapositivas muy sencillas, precisamente para empezar por lo básico, ¿verdad? El tema, la sexualidad y el sexo. Pero entonces, aquí una primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la sexualidad? Y en ese sentido, esta pregunta es muy importante porque tendemos a pensar, y aquí me pueden levantar la mano ahí quienes quieran para que me confirmen esto, cuántas personas, ¿verdad? O cuántas veces hemos asociado sexo con, ay, perdón, algo pasó aquí, denme un segundito, el sexo con la sexualidad. Y entonces, eh, sexo equivalente a relaciones sexuales y eso al mismo tiempo equivalente a la sexualidad. Entonces, quiero ver si tienen en sus posibilidades manitas levantadas, eh, quienes digan si yo he escuchado esta idea, digamos, o así es como yo lo entiendo. Entonces voy a El ver. sexo se traduce en relaciones sexuales y como que las relaciones sexuales es sinónimo de sexualidad. ¿Les suena, Exactamente. chiquillos? ¿Les suena? ¿Les suena? ¿No les suena? Ok, Mm, Andrea Valverde dice que sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver si alguien por acá en Face. Bueno, no, en Face nadie ha reaccionado, así que me devuelvo. Ajá. Bueno, pues sí, resulta que esta es una de las ideas más tradicionales, pero resulta que esta idea es equivocada, porque la sexualidad es una dimensión de la vida humana y es una dimensión tan importante que involucra muchísimos elementos. Entonces, definitivamente la sexualidad no puede ser reducida a las relaciones sexuales, ¿verdad? O al sexo como tal. Adelante. No, no, es que me resuena, ¿sabes qué? Como por ejemplo cuando uno habla de la alimentación y, ¿verdad? Y creemos que la alimentación es nada más sentarnos con el plato de comida, ¿verdad? Exacto. Y en realidad la alimentación tiene que ver también con cómo nos sentimos cuando comemos, ¿verdad? Cómo elegimos lo que queremos comer. O sea, y tiene que ver con, como a esto tal vez apelo con este asunto de entender que la sexualidad es una dimensión en nuestra experiencia humana y que, ojo, también algo importante, que no lo has dicho y creo que, bueno, aquí arriesgándome a abrir debate desde ya, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
Esto no quiere decir que, claro, como Julia acaba de hacer esta metáfora, la comida y como dimensión y la sexualidad como dimensión, o sea, sí o sí hay que tener sexo, ¿verdad? Porque también sabemos que hay seres humanos que canalizan esta dimensión de una manera diferente y no voy a entrar en eso, ¿verdad? Como por ejemplo las personas que tienen vida monástica, ¿verdad? Entonces, que no tienen relaciones sexuales, pero tienen una dimensión llamada sexualidad también en sus vidas. Ujú. Que de hecho es una dimensión tan amplia precisamente porque involucra muchos aspectos. Y uno de esos aspectos es la parte espiritual, creámoslo o no, como decía Julia, ¿verdad? No significa que esto tenga que ser un sí o sí, digamos, en la vida de las personas, porque a fin de cuentas la sexualidad es también energía, ¿verdad? Y quienes Claro. tal vez no la canalizan a través de ese encuentro con otros seres humanos, ¿verdad? Con otras personas, entonces pueden canalizar esa energía de vida, que a fin de cuentas es la sexualidad también, por esta parte espiritual, ¿verdad? Que ese es uno de los elementos que tenemos aquí. Ujú. Ahora, vean todos estos elementos que tenemos. Número uno, tenemos lo biológico, que sí, al estar en un cuerpo, ¿verdad? Digamos que ejercemos una parte de la sexualidad a través del cuerpo, una parte muy, muy importante. Y ahorita voy a profundizar en esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se tiende a pensar que tiene que ver solo con eso, ¿verdad? Como a satisfacer una necesidad corporal, volviendo al ejemplo de la alimentación que decía Julia, ok, sí, es una necesidad básica, pero la ventaja, digamos, o un asunto que tenemos los seres humanos es que no solo somos biología, más bien trascendemos muchísimo más la biología. Y entonces ahí es donde entran esos otros elementos. Uno es el género, género entendiendo cómo esas construcciones que en cada sociedad se dan con respecto a los roles, ¿verdad? Esos papeles o estos personajes, digamos, que tenemos que jugar los hombres y las mujeres, porque así es como nos han clasificado, ¿verdad? En la especie humana, a las personas nos han dividido entre hombres y mujeres, que esos mismos roles también pueden cuestionarse, ¿verdad? Y importante que esos roles tienen que ver con contextos sociales e históricos específicos. No es lo mismo, como yo siempre pongo ejemplo, no es lo mismo ser una mujer ahorita en el siglo XXI, en Costa Rica, en, no sé, en San José o en Alajuela, ¿verdad? Que ser una mujer o la vivencia, ¿verdad? Por los mandatos en Guanacaste, en Limón, pensemos otros países o pensemos también en Costa Rica, por ejemplo, cuando las mujeres no podíamos votar, ¿verdad? Lo mismo con los hombres. Hay muchas de estas leyes sociales que se imponen, pero que se van cuestionando. Y aquí hay también, digamos, aquí todo esto, a ver, en todo este tema podemos ir viendo el vínculo con el enfoque transgeneracional y con las constelaciones familiares. Pero específicamente en este tema entra un poco porque podemos analizar también todos esos mandatos de lo que cada familia considera que es ser una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, etcétera, ¿verdad? Aquí yo quiero meter de una vez la cuchara y contarles algo muy curioso que creo que en algunas de las charlas lo he mencionado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy casada por segunda vez, ¿verdad? Eh, y en mi segundo matrimonio pasó algo muy curioso. Digamos, yo conocí a mi ex esposo y justamente en el momento en que yo lo conocí, bueno, empezamos la relación, fue como muy curiosa la manera en que se dio la relación, pero nosotros empezamos a tener una relación de convivencia, o sea, nosotros empezamos, muy rápidamente empezamos a tener una relación de convivencia y convivimos un año, ¿verdad? Todo esto ya para caerle sobre el transgeneracional, chiquillos. Digamos, convivimos un año y fue muy interesante porque en ese primer año, de hecho, empezamos a vivir en enero y nos casamos en diciembre de ese mismo año. Y fue como lo que acaba de decir María, o sea, en el momento en que
haces, firmas digamos, el acta matrimonial, que en nuestro caso fue una notaría, ¿verdad? Fue como con un abogado, con una abogada. O sea, en el momento en que esto sucede, automáticamente se activan memorias transgeneracionales sobre qué significa ser esposa en el sistema de Julia. Y entonces la locura, chiquillos, o sea, cosas que yo nunca le había pedido a mi ex esposo cuando estábamos en relación de convivencia, que la gente dice, es que es lo mismo, no es lo mismo. Precisamente porque hay una carga transgeneracional y hay un campo mórfico asociado a esta carga transgeneracional que se activa en el momento en que yo digo y sé que ese hombre ya no es mi pareja o mi novio, es mi esposo. Y esa palabra tiene un peso en el inconsciente colectivo también. Entonces sí es como valiosísimo este encuadre en el sentido de sabernos de que no es lo mismo ser novia, no es lo mismo ser novia oficial que ser novia acallado, ¿verdad? No es lo mismo estar en una relación de convivencia como la que les estoy compartiendo, ¿verdad? O no es lo mismo, fue muy interesante, bueno, aquí con toda, porque cómo no va a salir de ustedes que están aquí conectados y de nosotras, ¿verdad? Pero fue muy interesante porque yo recién empecé a salir con mi ex esposo y como que luego del primer beso, ¿verdad? Él era como, ya somos novios. Claro, esto responde también a un tema de su clan. En su clan, digamos, el hecho de tener cercanía con una mujer automáticamente a él como hombre, perdón, lo obligaba al compromiso. ¿Verdad? Era como, ya no era como de que me gustas y salimos ¿verdad? Y listo, sino es como, no, desde el principio fue como automáticamente para él yo ya era su novia, ¿verdad? Entonces esto también tiene que ver mucho con estas cargas que tienen que ver con las lealtades y cómo funciona. Ujú. Perdón, María, ya, continúa. No, por favor, si esa es la idea de esta conversación, que de hecho eso es este aspecto sociocultural, ¿verdad? Todas estas ideas que están en nuestro inconsciente colectivo que nos dicen o que nos imprimen, ¿verdad? Esas cargas, como decía Julio. No es lo mismo ser novia que ser esposa. No es lo mismo estar en una unión de hecho, ¿verdad? Una unión de convivencia nada más, allá haber firmado un matrimonio, ¿verdad? Y lo vemos también del otro lado, no es lo mismo separarnos simplemente, ¿verdad? Dejar de convivir que ya divorciarse, ¿verdad? Entonces, para ir agregando por ahí. Y otro de los aspectos es lo erótico, que también ya lo voy a mencionar. Pero entonces, como ustedes pueden ver, todo esto es como un pack, ¿verdad? Eh, donde una parte muy importante también es todo lo emocional, lo afectivo. Entonces, eh, esta idea simple de sexo igual sexualidad, nos la quitamos de la cabeza, porque ya Sí. vemos que es muchísimo, 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 ¿verdad? María, y es pesadísimo. Bueno, te voy a meter dos cuñas. Primero, porque hay un Ujú. par de mensajitos, ¿verdad? Dice Laura en el chat que ahora todo tiene sentido. Y Juan dice, y es que es increíble, porque una palabra cambia toda una conducta y se hace de manera inconsciente. Y es que, en Ah, efecto, los seres ah, humanos operamos de forma inconsciente. Los ujú, seres humanos nos creemos demasiado inteligentes y que todo pasa por nuestra racionalidad. Y sin embargo, no, la mayor parte de nuestro proceso mental es inconsciente y ujú, nos conectamos. Yo les hago siempre esta escalada, ¿verdad? Usted tiene el inconsciente individual, que es el grueso de nuestro proceso mental, 90%, inconsciente familiar e inconsciente colectivo. Incluso la gente dice, muchas parejas que viven durante años en unión de convivencia, ¿verdad? O en unión libre, y resulta que deciden casarse, duran un año y se divorcian. exacto, No hay permiso del sistema, porque eventualmente eso rompe una lealtad, porque ujú, eventualmente ese hombre, eventualmente, así como muy casual aquí para los hombres que están, ¿verdad? Serán parejas energéticas de la mamá. Y entonces, o sea, está bien que vivas con ella, pero no te puedes casar con ella porque la pareja soy yo, ¿verdad? Formal y oficialmente. Y hay algo en el inconsciente, del inconsciente familiar, que te llama a mantenerte en esa lealtad y viceversa, ¿verdad? También en el caso de las hijas que de repente llevan mandato de cuido, que es uno de los más comunes, entonces, no te vas a permitir tener una pareja que así o sí te aguante, es decir, te aguante en el sentido de que tenga aguante para todo lo que significa estar en pareja,
no te vas a permitir una pareja porque tienes un mandato de cuidado que cumplir. Significa que en algún momento estás llamada a volver a la casa de los padres, a cuidar a mamá o a cuidarlos a ambos, ¿verdad? A cuidar mamá, a cuidar papá o a ambos, ¿verdad? Entonces, que son cosas, por lo menos son mandatos que sí he visto con bastante regularidad que impiden una fructífera relación de pareja o una relación de pareja duradera y armónica. Ujú, exacto. Entonces, eh, vivir la sexualidad, la vivencia de la sexualidad es una interacción de todo esto, ¿verdad? Y además, como si tuviéramos que llegar a alguna definición de alguna manera, la que sería más correcta es decir eso. Número uno, que es esta dimensión donde interactúan todos estos elementos, pero además lo fundamental, ¿verdad?, de la sexualidad es esta capacidad de establecer vínculos, es decir, establecer conexiones emocionales con las otras personas, ¿verdad? Con la persona que yo escojo, digamos, para ser mi pareja, eh, y esa posibilidad de experimentar placer, porque un aspecto fundamental de la sexualidad humana es precisamente esto, todo lo que está vinculado al placer. Y aquí es donde entramos en el tema del erotismo. Entonces, precisamente, la sexualidad tiene 4 olones. ¿Qué son olones? Son, digamos, subsistemas, por decirlo así, que funcionan individualmente, ¿verdad? De manera autónoma, pero que pertenecen también a un sistema mayor. Entonces, ¿cuál es ese sistema mayor? Por decirlo de alguna manera, la sexualidad es lo que está en el medio de todo. Pero entonces, igual todos se conjuran para formar parte individual, pero en conjunto. Entonces, esos solones son 4. El primero es la reproducción. Y aquí es donde entramos también con estas ideas erróneas que hemos tenido respecto a la sexualidad, que tienen trasfondos religiosos, económicos, legales y bueno, de distinto tipo, volviendo a mencionar, ¿verdad?, todas estas cuestiones socioculturales. Entonces, ¿qué pasa? Que durante mucho tiempo en la historia occidental, ¿verdad?, la sexualidad, su único propósito era la reproducción. ¿Qué significa esto? Procrearnos, ¿verdad? Multiplicar la especie. Entonces, ¿qué pasa? Que se redujo el sexo, ¿verdad? El tener relaciones sexuales a esto nada más. Entonces, esa es otra de las ideas que es muy importante aclarar. Por dicha, han habido muchos estudios y mucho trabajo tiempo después y ya sabemos que la sexualidad no es solo para tener hijos e hijas, ¿verdad? Tiene otras tareas, por decirlo así. Entonces, el género, ya se los mencioné, ¿verdad? Esta, digamos, separación que se ha hecho socialmente entre hombres y mujeres, en la cual se nos adjudican tareas. ¿Con base en qué? En la biología que tenemos las personas según nuestro nacimiento, pero sin tomar en cuenta un montón de otros aspectos. Pero bueno, este es un tema amplísimo, el del género, entonces no voy a profundizar ahí. Em, por otro lado, otro de estos solones es el de los afectos, como les decía, las emociones y esa capacidad de generar vínculos, ¿verdad? Y de ahí tal vez la importancia de separar esto en el tema de pareja, ¿verdad? Es común que quizá las personas en nuestra juventud o en algunas etapas de nuestra vida, lo que nos interesa simplemente es tener relaciones sexuales fuera del ámbito de una pareja. Y eso está bien, ¿verdad? Pero ahorita lo que nos trae aquí es el tema de pareja, ¿verdad? Al hablar de constelaciones familiares, una parte muy importante es la pareja que configuramos o las parejas que configuramos. Entonces, una pareja que no cuide sus emociones, su intimidad emocional,
es como que tengamos un triángulo y le quitamos una patita, le quitamos un lado, lo cortamos. Entonces, esta parte de la vinculación emocional, ¿verdad? Darle un lugar realmente en mi vida a esa persona que yo estoy eligiendo como pareja o que yo estoy, bueno, independientemente de qué tan consciente o no sea esa elección, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Sí. Pero a esa persona que en este momento yo estoy colocando en mi vida y relacionándome con ella, pues entonces tiene que tener la parte de los afectos. Y el último es el del erotismo, que les mencionaba. El erotismo es lo que está vinculado al placer y al bienestar. Pero aquí sí es importante también marcar la diferencia que este placer no es solo un placer genital, ¿verdad? Que eso es otra de las ideas que se tiende a confundir con la sexualidad. Casi que se hace una conexión entre, ok, sexo igual sexualidad, pero el sexo lo entendemos como la penetración pene-vagina, ¿verdad? Y a eso durante mucho tiempo se redujo la sexualidad y no es eso tampoco. El erotismo tiene que ver con la sensualidad. ¿Y qué es la sensualidad? Los sentidos. Entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? Tenemos 5. Ujú. Y me encanta, ¿te acordás? No sé si los chiquillos ubicarán, si las personas que están conectadas ubicarán una escena que vi en Friends, en donde empezaban a hablar justamente como de este tema del estímulo y de la sensualidad en las relaciones sexuales. Voy a ver si hago un meme en algún punto de esta semana para hablar, aprovechando estos días que se maneja mucho este tema de las relaciones de pareja asociados al inconsciente colectivo y la fecha del 14 de febrero. Ajá. Pero sí, en efecto hay todo un tema ahí de desde dónde nos vinculamos. Y desde ya te tiro de una vez la idea, María. O sea, al final de cuentas, chiquillos y chiquillas, no vamos mucho más allá de donde ha ido nuestro propio sistema. O Ujú. sea, no nos permitimos lo erótico, hola Yaja, no nos permitimos lo erótico, ¿verdad? La vivencia del erotismo, de la conexión con la sensualidad, que no sé, que sentirnos hermosas, o digamos que incluso, ¿verdad? Explorar cosas que no hayan explorado en nuestro sistema, ¿verdad? Ahí ya hay un tema que ni siquiera, bueno, para empezar, la mayor parte de los sistemas, por lo menos dentro de mi experiencia terapéutica, es que la mayor parte de los sistemas, el tema de la sexualidad se mantiene completamente hermético y cerrado, no es algo, lo cual, pues en alguna medida es comprensible y en otra no necesariamente sea lo idóneo para efectos de los descendientes, ¿verdad? Pero sí, creo que todavía tenemos bastantes cargas de temas asociados a heridas transgeneracionales sobre abuso y demás. Entonces, por ahí ya va. Exacto. Empezando porque socialmente, como les decía, y por eso lo expliqué de primero, la reproducción es lo que ha sido la finalidad de la sexualidad. El erotismo es el que más se ha dejado de lado y ya que mi opinión profesional y personal es el que más tenemos que rescatar. Y precisamente tratando de romper con esos mandatos familiares, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tratemos de ir construyendo una vivencia un poco más plena de la sexualidad. Entonces, creo que sobra decir, o tal vez más bien es importante recalcar que eh, la sexualidad es fundamental en la vida de las personas y ahora teniendo esta visión más completa, ¿verdad? Ujú. Y con este pincelazo que les hemos dado. Y si es importante en la vida de las personas, muchísimo más importante en la vida de las parejas. Las parejas que no tengan una sexualidad activa, y yo se lo he dicho, ustedes dejaron de ser pareja y son amigos. Son muy buenos roommates, pero el tema de pareja en sí, ahí como que se quebró, ¿verdad? Sí, voy a aprovechar de una vez para contarles, ¿verdad? En un taller que justamente por aquello, si a alguien le resuena, va a estar en diferido. Curiosamente, algo pasó, ¿verdad? Con este taller casual.
Este taller es sobre los 5 pilares en el amor de pareja, ¿verdad? En la relación de pareja. Y uno de los pilares desde el transgeneracional es la sexualidad. En efecto, tal y como lo menciona María, o sea, María lo dice a nivel, digamos, desde su profesión y su especialización, ¿verdad? Y desde el transgeneracional, misma historia, es un Ujú. pilar, o sea, es Exacto. como un banco, que en realidad el banco es de 5 patas, ¿verdad? Y si no hay sexualidad, o sea, estamos mal. Ahora, el asunto para mí, y ahí María me vas a decir cómo lo sientas vos, Ujú, es que la sexualidad es como uno de los ámbitos que en las dinámicas de pareja, o sea, cuando algo, comillas, no va bien, automáticamente es como el primer ámbito, o en este caso, en el transgeneracional diríamos el primer pilar ujú, que se enchueca, ujú, ¿verdad? O sea, es como donde primero se cortan los alimentos, decimos, ¿verdad? La dinámica de pareja, en donde primero vemos afectado el proceso y el intercambio y la interrelación con la persona. ujú. Exactamente, así es, tal cual. Y yo siempre le digo a las personas, el mejor signo de que hay algo mal en la pareja o en alguna de las personas es cuando hay cambios en la sexualidad, ¿verdad? Y a ver, voy a hacer un paréntesis aquí, porque hay cambios circunstanciales, ¿verdad? Y no significa que es que tenga que ser una cuestión, no sé, 24/7 o tantos días a la semana o tantas veces al mes, porque eso, el ritmo también, digamos, la frecuencia en que se viva la sexualidad, y pues depende de cada pareja. Y eso es parte de lo que se va a ir construyendo. Y habrá algunos momentos en que eso se puede ver cortado. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, cuando hay un embarazo y un nacimiento de una criatura, ¿verdad? Evidentemente, eso cambia la dinámica de pareja, ¿verdad? Pero no significa, ¿verdad? Que eso ya sea como una excusa, por decirlo así, para que ya se acabe la sexualidad. Yo voy Porque a tener ¿qué que pasa? pedirte un instante para ir a traerme muñecos y hacer un ejemplo con eso. Sí, de hecho, Ya, dale, dale, seguí explicando, ya ven. sí. Y, ajá, y entonces, ¿qué pasa? Que sí, evidentemente, la llegada de un bebé, ¿verdad? De una bebé, altera la dinámica, pero transgeneracionalmente, y bueno, tal vez algunos de los ejemplos que va a poner Julia o así, como la sexualidad había sido entendida o es entendida muchas veces por ese sistema familiar y por el sistema social, ¿verdad? Aquí ya no solo la familia, sino que en el inconsciente colectivo está también esta idea de que sexualidad es para reproducirnos. ¿Cuántas personas, verdad? En cuántas familias se ha dado que ya nacen los hijos, sean 2, 3, 4 los que tenían que nacer, y después de eso se acaba la sexualidad en la pareja? ¿Por qué? Porque ya cumplieron con esa misión que tenían, ¿verdad? Bueno, Ujú, eso viéndolo desde ahí, María, porque en realidad lo que pasa en muchas ocasiones con el acabar la sexualidad justamente después del nacimiento de descendientes, habla también de que eventualmente, por ejemplo, uno de los más típicos, hay un patrón, una lealtad, un patrón transgeneracional en donde las mujeres crían solas a sus hijos, ¿verdad? Entonces es como, ya tengo el huila, ya no lo necesito, ¿verdad? Entonces, adiós, chao. ujú, Y es vacilosísimo porque yo digo que en estas cosas a veces es como un pastel, ¿verdad? En donde lo que nos quedamos es como viendo el lustre, como la cosa más inmediata, pero en realidad en el fondo no, en el fondo, digamos, te buscaste un hombre que a su vez tuviera lealtades de abandono de hijos, ¿verdad? En su ujú, ujú, sistema, para coincidir porque tu elección desde el inconsciente, recuerden, inconsciente individual, familiar y colectivo, desde el inconsciente familiar, el patrón es las mujeres crían solas a sus hijos, ¿verdad? Porque el arquetipo, bueno, el arquetipo no son arquetipo, digamos que el punto de referencia son mamás luchonas. ¿Verdad? ujú, Entonces tienen que tirarse las olas en la crianza y consecuentemente. Y claro, ¿verdad? Después decimos un montón de cosas a razón de esta circunstancia,
pero finalmente se buscaron personas que fueran perfectamente complementarias para nuestras lealtades. De la misma manera el hombre eligió a esta mujer, porque era un hombre que llevaba una carga, una imposibilidad para quedarse con sus hijos. Por todo lado. Sí, exacto. Igual, a veces, tal vez mientras Julia va armando ahí lo que nos va a compartir, a veces pasa también que hay momentos en que, como les decía, una de las dos personas está afectada por algún tema laboral, algo que está pasando, no sé, algo de estudio, algo en su familia de origen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Eso lo arrastra a la pareja y eso también corta un poco la vivencia de la sexualidad. Y de nuevo, ¿qué es eso que corta la vivencia de la sexualidad? Tenemos que analizarlo desde tres niveles, precisamente, que son estos que nos comentaba Julio. Sí, la punta del iceberg, digamos, es lo que podemos racionalizar y decir, bueno, ok, sí, es que está pasando tal cosa en mi vida, ¿verdad? O puede ser también un conflicto en la pareja, no sé, nos peleamos por X tema, ¿verdad? Pero bueno, ojo, si de pronto esas discusiones, esos conflictos están siendo recurrentes, entonces ya no es una cosa de una vez, sino que ya estamos empezando a ver un patrón ahí. Entonces, ok, ese es un primer nivel que es lo que está a simple vista, ¿verdad? Que racionalmente podemos decir así, está pasando X cosa. Claro, Pero si vamos a lo profundo, ¿verdad? Al inconsciente, de nuevo, están los temas colectivos, ¿verdad? De estas ideas que hemos aprendido por socialización desde nuestra primera infancia y están también los temas familiares ocultos, ¿verdad? Que hay que eh, ir a buscarlos, digamos, para ver qué es ese mandato, qué es esa lealtad con el sistema que tenemos que revisar porque la estamos repitiendo. claro. Y Yaxiri nos dice que en el chat nos comparte, ¿verdad? Que el terror de quedar embarazada es demasiado grande y se convierte en un tema, aunque se esté aplicando un método anticonceptivo, ¿verdad? Cuando se llevan cargas precisamente sobre esto, y que ese miedo se convierta precisamente luego en una limitación para la vivencia, me imagino que se refiere como a la vivencia, bueno, una limitación, me imagino que se refiere a la limitación en la vivencia de la sexualidad. Sí, exacto. Dice, afecta en el nivel de compromiso que los padres sean divorciados. Sí, bastante. Voy a ponerles aquí un ejemplo de algo que puede ir restringiendo la mirada, ¿verdad? O la relación de pareja y creo que a algunas personas les va a hacer bastante sentido. Entonces, aquí tenemos una pareja, ¿verdad? Entonces, en esta pareja se da una pérdida. Esto ya sabemos, bueno, yo les he comentado en otros espacios que esto genera algo llamado un jalón a la muerte, ¿verdad? Porque esto es una pérdida, es algo que desconecta con la vida. Entonces, en muchas ocasiones, y es hermosísimo verlo y se los comparto con toda, de verdad, con todo el corazón, que en muchas ocasiones creemos que esto le afecta más a ella y se nos olvida que ellos también se sienten afectados por la pérdida de los hijos, ¿verdad? Claramente el vínculo en ambos es igual para con el hijo, aunque la relación para la madre es distinto. Y aquí hablo, por ejemplo, del hecho de que el hijo se gesta dentro de ella, pero psíquicamente se gesta en el papá. El papá solo puede imaginar a este hijo. La mamá piensa en el hijo y lo siente dentro de su cuerpo, pero el papá no le queda nada más que imaginarlo y está hiper supeditado a esta mujer para poder acceder incluso físicamente en contacto a este hijo. Entonces, tenemos un primer hijo que eventualmente deja sumida a la mujer en este jalón de mirar a su hijo que no llega. Pero luego nace otro hijo más. Todos los hijos dentro del transgeneracional van separando la relación. Siempre. Porque estos descendientes, sí o sí, bueno, esta particularmente, requiere de los cuidados de ellos dos para poder sobrevivir. Entonces, siempre los hijos necesariamente
hacen un separamiento de la relación y por eso es que es muy importante desde la conciencia, como lo ha compartido, ¿verdad? María acá, el entender que la dinámica afectiva y de la sexualidad más bien como un todo va a verse influenciada también por esto. Pero bueno, entonces, esta mujer está tomada, a veces esta hija hace esto, porque mamá está ida. Pero aquí en este irse con este hijo, con esta pérdida, también se separa de papá, porque ya su mirada no está hacia la vida. Eventualmente, esta pérdida está así en el pasado y papá quiere ir hacia adelante y el mejor lugar que encuentra la segunda hija es ahí. Esto es súper común, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra sociedad, a partir de los roles y la normativa vigente, en caso de que aquí haya una separación, automáticamente sucede esto. Y en muchas ocasiones ella se tiene que quedar físicamente ahí, aunque desde el alma mamá está acá todavía. Y estas personas son las que me llegan a consulta con un tema de abandono o de rechazo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y tal vez no es que papá no haya querido estar, es que no logra conectar porque su relación con el hijo o con la hija pasa por la madre. ¿Ok? Entonces, esta es una de las grandes dinámicas. Ahora, la manera en que los padres hayan tenido por referencia la dinámica, la sexualidad en sus sistemas de referencia, son los que nos ayudan a saber lo que a ellos se les está permitido vivir y hasta dónde, ¿verdad? De qué manera. No sé, Mari, si quieres agregar algo sobre esto o si alguien tiene alguna pregunta también. Sí, tal vez para agregar antes de las preguntas, que precisamente, y por eso yo les decía al inicio que la sexualidad es vida, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al mundo? Y pues a través de la sexualidad. Entonces, con este ejemplo que explicaba Julia, si esta mirada, y ojo, esta mirada eh, es inconsciente, ¿verdad? No quiere decir que necesariamente esta mamá tenga claro que su pensamiento está siempre dirigido hacia esa criatura, digamos, que no nació, ¿verdad? O que perdió. No, esto es inconsciente. A veces incluso hay mujeres que no saben, o sea, que ya en su estado racional, en su estado consciente, no recuerdan que tuvieron una pérdida, porque además vienen como otras historias que se explicaron y estoy hablando sobre todo, a ver, personas que tenemos aquí, qué sé yo, más de 30, 40 años, ¿verdad? Personas que murieron en estas épocas atrás y inclusive muchísimo más años, ¿verdad? Que Ujú. tal vez daban explicaciones médicas no muy claras para esa familia o para esa mamá, y entonces la mujer tal vez ni siquiera se enteró conscientemente de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Em, Y eh, una de las grandes también ujú, circunstancias, ¿verdad? Para los que tenemos en efecto, como por ahí entre 35 o más años, me atrevería a decir casi que, no, mentiras, entre 30 y 40 años, porque mi hermana tiene 33 y ella también no se sabía si iba a ser niño o niña, ¿verdad? O sea, ajá, muchos de nosotros fuimos gestados sin que se supiera cuál era nuestro sexo. Consecuentemente, más allá de esto, ¿verdad? Está el hecho de que pudimos haber sido embarazos múltiples en un inicio, que según los estudios que han hecho en España, aproximadamente el 20% de los embarazos empiezan siendo múltiples. Y entonces en algún determinado momento empezamos a experimentar, por ejemplo, súper importante porque tiene que ver con tema pareja, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa si somos un gemelo? Ahora en la tarde justo atendí a una persona con este tema de por medio, o bueno, aparentemente, ¿verdad? Porque en realidad esto hay que trabajarlo terapéuticamente un poco más para poderlo identificar, pero era una gemela, ¿verdad? Era un embarazo eventualmente gemelar o eventualmente pudo ser hasta trillizos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Como eran pérdidas que se daban en las primeras semanas de gestación, en muchas ocasiones, por ejemplo, en términos actuales, no queda necesariamente un trazo o un rastro en el útero de que hubo algo. En otros escenarios pasan varias cosas. Lo primero, quedan, una bolsita, pero no se desarrolló. Eso ya te dice que ahí hubo otra vida.
aunque comillas, científicamente no estuviera el bebé, el feto ahí, ¿verdad? Presente, ya eso es una representación biológica y simbólica de que ahí hubo una intención, voy a ponerlo en términos espirituales, de encarnación, ¿verdad? Y que eso estaba ahí en pos de ser manifestado. ¿Cómo nos afecta esto? Si hemos venido de un gemelo, o sea, si somos gemelos solitarios, es decir, veníamos en un embarazo múltiple, pero nacemos de forma individual, nos cuesta mucho conectar con la sexualidad porque en realidad llevamos un duelo no resuelto y es un duelo uterino, precisamente. Y haciendo cuña a lo que les conversaba hace unas semanas atrás sobre este tema de Shakira y Piqué siendo gemelos porque comparten la fecha de nacimiento, ¿verdad? Son gemelos simbólicos, es como se maneja desde el transgeneracional. ¿Qué es lo que pasa? Con los gemelos simbólicos pueden pasar varias cosas. No logramos conectar en términos de una relación de pareja de cierto nivel, ¿verdad? Ella lo que mencionaba era que le tenía miedo al compromiso y no sé qué, pero finalmente es que los hermanos no se casan también, ¿verdad? Y pueden haber dificultades o temas asociados a la sexualidad, que no es nada casual al final de cuentas cómo termina esa relación, ¿verdad? Que tiene nuevamente que ver con esta otra parte. Ujú, ujú. Sí, y entonces, de nuevo, estos, pongámosle reels, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Estas situaciones que pasan, que nos jalan o a la muerte o a la familia, ¿verdad? Tomando este último ejemplo que decía Julia, sí, los hermanos no se casan y eso es incesto, ¿verdad? Eh, Evidentemente son cosas que nos cortan nuestra propia vivencia de la sexualidad. Correcto. Entonces, aquí tal vez la invitación sería que cuando algo nos esté pasando, ¿verdad? Nos esté pasando en el sentido de que tenemos una afectación en nuestra vivencia sexual, en nuestra vivencia a la sexualidad, analicemos de manera profunda, es decir, no solo lo que esté en el nivel más superficial y claro, evidente, sino que pensemos que atrás de eso pueden haber, y casi que 100% que hay algo familiar ahí detrás. Perdón, se Ajá, abrió es que estaba revisando los comentarios de Face y se abrió el es, sonido. ok. No, pero quería eso, porque bueno, no he visto el chat y no sé el de Facebook, entonces por si hay preguntas o Sí, comentarios. estoy checando. Vamos a ver. Dicen que es súper interesante. Bararara. No, no hay preguntas. Toda gente muy contenta, las personas en Facebook. Pero no, no hay ninguna consulta en Facebook. Chiquillos, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a ir Acabo de terminando. ver una aquí Ah, dale, dale. ajá, dice, bueno, gracias por compartir. Dice, en el caso de personas descendientes de religiosos, musulmanes, ortodoxos, en donde la sexualidad se ve solo para tener hijos, eso influye en que la persona descendiente se limite al intimar dentro de una relación de pareja. Sí, totalmente. Y esto, bueno, aunque está el tema, digamos, de religión musulmana, en todas las religiones prácticamente, ¿verdad? Em, bueno, más de este lado, donde la sexualidad no se ve como algo más espiritual, ¿verdad? Entonces, digamos, las religiones judío-cristianas, ¿verdad? Las religiones musulmanas también. em, ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque hay otras tradiciones religiosas, incluso habría que explorar también más en nuestras creencias, ¿verdad? De los pueblos originarios, ¿verdad? En América Latina, en otras regiones, donde la sexualidad más bien está conectada a lo espiritual. Entonces, sí, evidentemente, cuando hay un tema religioso donde se nos prohíbe la sexualidad, tenemos ahí esos mandatos que nos van a restringir, ¿verdad? Y de nuevo, esos mandatos tenemos que trabajarlos en lo racional, pero también en lo inconsciente, porque si no, ahí van a estar pegados.
Ok, voy leyendo un par de consultas ya para ir cerrando. Dice, bueno, contesto a Bielka que es muy concreto. Dice, ¿cómo rompemos los mandatos familiares? Lo primero es identificarlos, Ujú. ¿verdad? Y yo siempre les digo, cuando construimos un árbol genealógico, nunca lo construimos para todo. ¿Ok? Siempre lo construimos en función de un algo. ¿Qué es lo que andamos persiguiendo? A veces construimos el árbol genealógico para identificar dinámicas relacionales de pareja, a veces lo construimos para ver temas de patrones asociados a enfermedad, a veces lo construimos en razón o digamos nuestro foco y centro de energía y de atención está puesto en temas vinculados a prosperidad y abundancia. Entonces, lo primero es identificar claramente como qué es el tema que yo llevo en mi vida y que siento en torno a esto, ¿verdad? La dinámica de la sexualidad. Y, muy importante, aunque no se habló de esto, pero sí voy a explicarlo o exponerlo brevemente. El tema de la orientación sexual, ¿verdad? Desde esto Hellinger menciona con muchísima claridad, porque desde la mirada del transgeneracional y de las constelaciones es el sí a todo como es y la inclusión por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre se va a buscar desde la mirada amorosa, la inclusión de todos y todas dentro del sistema. Entonces habla precisamente del tema de la orientación sexual, la homosexualidad y demás, como algo que puede ser uno por vía de destino, es decir, el alma elige venir y vivir esta experiencia de una manera particular, lo cual maravilloso, ¿verdad? No hay nada ahí, nada de que hablar ni que agregar en términos transgeneracionales, pero dos, existe la posibilidad de ver una identificación. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente, y aquí caigo con la pregunta de Juan Ureña, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un mandato y una lealtad? ¿Verdad? La lealtad en muchas ocasiones vamos a hablar de patrones que se van transfiriendo generación tras generación, mientras que el mandato son guías específicas que recibe la persona en razón de un algo concreto que viene a resolver dentro del sistema. Sí, una lealtad puede significar las mujeres de esta familia se quedan solas y punto. Y usted ve ahí todas las tías solteras sin hijos, ¿verdad? O mujeres igual con hijos, pero solas, ¿verdad? Sin pareja, y no porque estén viudas, sino porque ni tuvieron una o dos parejas o varias, pero finalmente terminan solas. Entonces, esa es una lealtad, no tiene que ver con una mujer, tiene que ver con varias, es un patrón. Mientras que el mandato sí es así como permítame notificarle que usted ha sido designado para que, ¿verdad? Entonces, eso sí es un algo específico que desde el sistema y normalmente desde los padres se nos entrega para ser llevados por nosotros. Y vuelvo otra vez a la pregunta, esa es la diferencia entre mandato y lealtad, y vuelvo a la pregunta de Bielka. Entonces, ¿cómo hacemos? No rompemos, siempre miramos desde el amor, ¿verdad? Porque esos mandatos o esas lealtades, los mandatos que fueron las notificaciones que muchos otros antes de nosotros recibieron y cumplieron, y los que no cumplieron también, más los patrones o las lealtades, ¿verdad? Que otros entraron en resonancia con esto, es lo que nos permite estar aquí hablando de este tema. Entonces, no hay posibilidad de decir voy a romper con esto, sino más bien voy a mirarlo con amor y voy a integrarlo a mi historia. Porque todo lo que estamos ahorita tratando de resolver tiene que ver porque a alguien se le ocurrió la grandiosa idea que quería romper, ¿verdad? Y eso automáticamente hace que 2 o 3 generaciones después, aquello roto llegue a ser remendado. Y entonces a alguien en el momento en que alguien está remendando algo que fue ya bien complejo en la anterior, ¿verdad? Otra vez volvemos hacia lo mismo, ¿verdad? Volvemos a repetir la historia, porque el inconsciente familiar no olvida a nadie y no va a permitir que nadie se olvide. Todos fueron necesarios para que estemos aquí, cada uno de nosotros. Todos. Las mujeres prostitutas, drogadictas, las que se quedaron con los hijos, las que los dejaron atrás, los hombres que se quedaron, los hombres que dejaron atrás los hijos, o sea, todos, absolutamente todos dentro del sistema fueron necesarios para que estemos aquí. Siempre que estemos en tensión, en rechazo, en resistencia, aparte o a una gran parte o a una pequeña parte o a algo del sistema, se va a mostrar en nuestra vida. Normalmente a través de qué? Hasta a través de otras relaciones, a través a veces de relaciones de trabajo, a través de relaciones con parejas, con amistades, con colegas, en fin, porque todo lo que excluimos del sistema automáticamente se nos va a mostrar en manera de conflicto
en otras dinámicas relacionales. Entonces, una vez que se identifican qué, se tienen que trabajar, chiquillos. Esto es inconsciente familiar. O sea, imagínense esto. Esto era algo que estaba acá en el inconsciente familiar. Se tira al inconsciente individual. Pero ¿de dónde está la información? La información estaba aquí. Entonces, si estamos acá con dándonos cuenta y haciendo un salto cuántico, sacando algo del inconsciente a nuestra mente racional y decir, "Ah, sí, ahora puedo darme cuenta, bueno, pero es que esto no viene de aquí, no se va a resolver según, como decía Jung, cuando haga consciente el inconsciente, ya se va a resolver, perdón, y ya no se va a repetir a manera de destino, porque ¿en dónde está esto? En el inconsciente familiar. Entonces toca buscar ayuda. ¿Verdad? Una vez que lo reconocemos, buscamos. Yo siempre les digo, constelen con quien ustedes quieran, pero si empiezan a mirar que un tema es transgeneracional, háganle el espacio para que este tema pueda resolverse con amor, ¿verdad? En sus historias. Dice, alguien pregunta que una vez que se observan los mandatos en los dos sistemas, dice que así hay algunos que son totalmente incompatibles de conciliar. ¿Vieron qué interesante esta pregunta? No le tengo una respuesta porque eso va a depender de la historia de cada quien y de lo que significa para la persona resolver en su sistema un determinado mandato. Hay gente que dice, uy, yo mejor no toco eso, es que no tocarlo igual va a implicar que necesariamente llega un punto de quiebre, ¿verdad? Pero yo sí les digo a muchas de las parejas, a veces llega uno, luego llega el otro, luego hacen sesión de pareja, es muy frecuente eso. Eh, no hay garantía de que un proceso en donde cada quien esté trabajando eso que les motiva, ¿verdad?, a llegar a una sesión, significa que les va a volver como desde esta mirada más romántica, si se quiere, a unir, sí les hace más conscientes y les deja en otra posición para decidir. Eso sí les aseguro. Lo que pasa es que si tenemos una expectativa de volver a tener mariposas y demás, eso ya no va a pasar porque vas a lograr mirar al otro, no desde tus lealtades, sino verdaderamente desde tus ojos. Y no necesariamente la persona que ves ya te sigue interesando. Puede ser que no, ¿verdad? Porque aquí estás partiendo del supuesto que ambas partes van a seguir interesadas y no necesariamente, porque ahí ya puedes mirar, nunca miraste a la persona, siempre miraste a cómo esa persona era una pieza de un rompecabezas que calzaba muy bien en tu propia historia transgeneracional. Pero en el momento en que esa persona deja de tener esta figura de pieza de tu rompecabezas para ser y para tener su propia figura, habrá que ver si ahí te interesa todavía sostener la relación y viceversa, ¿verdad? Y viceversa, porque es de doble vía. Mari, no sé si quieres agregar algo ya para ir cerrando. Tal vez voy a hacer una analogía, llevándolo como a otro nivel, digamos. Es como, por decirlo de alguna manera, dos personas que se conocieron en su juventud, se enamoraron, bueno, cada uno tomó camino, ¿verdad? Su vida tomó camino y años después se encuentran. Entonces, a como puede ser que encontrándose puedan volverse a enamorar o como puede ser que no, ¿verdad? Eso es un poco, digamos, lo que puede pasar en ese sentido. Un poco para terminar de redondear esta pregunta. En un proceso terapéutico y de cambio personal. Es que Exacto. Ujú, estás cambiando y para cambiar verdaderamente hasta donde necesitas sanar, tenés que soltar la expectativa del resultado. El resultado no lo sabemos. Lo que sí es garantía es que es un resultado más coherente y más genuino y más auténtico con quien sos, ujú. ¿verdad? Eso sí. Y están menos en función de estar bajo el mandato o bajo una lealtad familiar y estás de una manera verdaderamente más libre con la persona, pero puede que esa libertad ya no te resuene para con esa relación o con esa persona, o que igual esa persona tampoco ya resuene contigo, porque igual tal vez en muchas ocasiones hacemos una de las partes hace proceso y la otra no, y quien no hace proceso ya deja de estar interesado porque ya dejas de comer el drama. O sea, ya la persona no se come el drama de la otra parte y consecuentemente se pierde esta dinámica que en un momento fue de comunión, de que sirvió de unión a ambas.
Entonces, a ambas personas. Entonces, bueno, un poco por ahí va, chiquillos. Esperamos que la reflexión del día de hoy les sirva de algún grado de orientación sobre estos temas, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado todo este rato. Nos pasamos, como siempre, varios minutos. Eh, Qué lindo, Juan. Dice que ajá, hay cosas que solo se pueden trabajar y no controlar, solo fluir. Así es. Ujú, Se trabajan para estar mejor exacto, nosotros, cada persona, cada ser humano. ujú, Y en para efecto, nuestra no. propia sanación y evolución como personas, ¿verdad? Así mismo es. Mari, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir y por sacar este ratito de tu agenda. Muy agradecida y sé que todos también quedaron muy agradecidos con vos. Gracias por la invitación y por este espacio. Yo encantada. Perfecto, chiquillos y chiquillas, que tengan una maravillosa semana, feliz noche, buen descanso, que Dios les acompañe y bueno, mucha luz y mucho amor para sus caminos. Que estén súper bien.